amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Generación Elegida 2020. Es un placer para mí estar con todos mis amigos del panel. En este día hablaremos de un tema súper importante, así que comenzamos. Bueno amigos, pues iniciamos con este tema que hablaremos acerca de la masturbación. Y creo que antes de empezar con el tema, para mí es importante saber cómo están mis amigos del panel. Chicos, ¿cómo están? Hola amigos, pues realmente muy bien. Javi, es un gusto estar aquí en un tema que pues va a estar muy interesante. Así que amigos, los invitamos a que lo compartan, que le den like. Y si tienen hijos mayores, pequeños, no importa la edad realmente, es un tema que es muy importante que se toque. Papá, que nos estás viendo, te invitamos a que lo compartas con tus hermanos, con tus hermanas. Y adolescente, joven que nos estás viendo, no te pierdas ni un minuto de esta conversación que vamos a estar teniendo, porque va a estar muy interesante. Carlita, Mario, ¿cómo están? La verdad que muy bien, amigos que nos están viendo, reciban un saludo desde aquí, desde nuestra sala. Reciban un cordial saludo, qué bueno que se conectan. Por favor, comparte este like, comparte esta transmisión. Queremos que sea de bendición para ti, para la gente que te rodea. Si sabes de alguien que tiene a lo mejor dudas en cuanto a este tema, pues mándaselo. Estás en el momento correcto para mandárselo. Y pues también agradecer a Javi, agradecer a Rob, que nos dan la oportunidad de estar una vez más juntos, porque no nos hemos visto en un live todos juntos, pero nos da mucho gusto que estén ustedes viéndonos y nosotros también reunidos en una sola transmisión. Amor. Así es, la verdad es que es una bendición poder estar todo el panel de Generación Elegida juntos nuevamente, compartiendo este tema que creo que es muy importante, que toda persona, sea pequeña o sea adulta o adulta mayor, debe conocer. Pues a lo mejor podría ser algo inofensivo, pero pues vamos a platicar más a fondo para darnos cuenta que no es un acto tan inocente o tan válido como nos los ha vendido la sociedad. Claro, y las cosas como son, ¿no? Sí. Así como son. Así, ¿qué es? Es esto. Y se acabó. Pues bueno, Javi, te regresamos el micrófono para que comencemos a tratar este tema que creo que va a ser muy importante. Gracias Mario, gracias chicos, es un gusto saber que están bien. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que realmente, como dijiste Mario, hace tiempo que no nos veíamos todos en un live, pero gracias a Dios ya estamos juntos de nuevo. Y bueno, Carlita, me gustaría que nos empieces a dar la introducción de este tema. ¿Cómo empieza la masturbación? ¿Cuál es la historia de la masturbación sobre todo? Claro, Javi y amigos, pues fíjense que este tema de la masturbación, para el humanismo se considera como una autosatisfacción sexual, la cual podría ser una excelente herramienta para hallar, en cierta manera, la felicidad. A simple vista puede ser algo inofensivo, sin embargo, pues es una situación que te daña lentamente y de manera, pues, silenciosa. Es como caer en arenas movedizas. Tú parece que vas bien y que está firme y de pronto estás hundido y hasta el cuello. Y pues la verdad es que este tema de masturbación podríamos decir que socialmente hablando es algo muy aceptado y que ya no se castiga como en el pasado. Me gustaría platicarles algo del contexto histórico acerca de esta situación. Desde la mitología griega se ha conocido el tema de la masturbación. Incluso en algunos dioses griegos pues se consideraba que los que realizaban este acto de masturbación de manera pública les daba cierto poder a ese dios, y la gente en cierta manera en esta mitología pues los adoraba. Sin embargo, cuando llega el cristianismo como tal, a través de la religión católica principalmente, pues existe una condenación a este tipo de actos. Incluso desde que los niños eran pequeños, pues nosotros debemos reconocer que biológicamente nuestro cuerpo y principalmente nuestro aparato sexual, nuestros genitales como tal, pues van a tener respuestas, ya que ellos tienen una inervación especial a través del sistema nervioso autónomo que de manera coloquial podríamos decir que responden de manera espontánea y a lo mejor a veces sin ningún estímulo o después de algún estímulo.
En este contexto podríamos decir que a los niños pequeños en la antigüedad pues se les condenaba cuando tenían esas respuestas autónomas. Es decir, cuando, por ejemplo, los niños presentaban una erección al tocarse o al ser tocados por otra persona, socialmente se veía como algo malo. Incluso hacían varios rituales y varias situaciones para evitar que el niño tuviera estas respuestas. Incluso niños muy pequeños, desde los 4 o 5 años, se les condenaba por presentar esta situación de la masturbación. Incluso algunos tenían que dormir amarrados de las manos o los ataban a sus camas a través de algunas cadenas o algunos otros dispositivos que se inventaban para evitar que el niño se tocara y generara esta respuesta de excitación. Realmente socialmente no era bien visto. Incluso había personas, médicos de la época, que trataban de quitarles esta situación de la masturbación, dándoles brebajes o incluso dándoles medicamentos para ayudarlos. Incluso este tema, no sé si recuerdan esto que es muy coloquial, decir, ponte un cinturón de castidad. Así de que vas a ir con, no sé, con tu novio, o vas a ir con tu novia, pero te pones tu pantalón o tu calzón de castidad. Este término fue originalmente dado en la Edad Media y se hacía este cinturón de castidad o este dispositivo para evitar que la persona se tocara, más bien se tocara propiamente y generara este tema de la masturbación. Entonces, de ahí es el origen del cinturón de castidad. Realmente no era algo bien visto y así fueron siglos tras siglos tras siglos. Incluso en el siglo XIX también existieron muchos métodos poco prácticos y muy dolorosos para evitar este tema de la masturbación. Incluso había en comunidades un poquito más complejas o un poco más, ¿cómo podría decirlo?, más rígidas en cuanto a estas reglas y más apegadas a la religión también, en que incluso les cortaban la mano a la persona que lo sorprendía masturbándose. Si había alguna persona que se le sorprendía en el acto como tal, era condenado a que se le quitaran las manos o incluso el miembro que se estaba estimulando, ¿no? Es decir, sea pene o sea vagina. Entonces realmente no era una situación que la sociedad aceptara. Incluso hasta el siglo XX pues se ha manejado también esta cierta condenación al acto de la autosatisfacción sexual. Y es increíble cómo desde la antigüedad no ha sido bien visto por parte de la sociedad. Por algo es que no ha sido bien visto. Realmente, aunque el humanismo actualmente y aunque toda la corriente de sexología y de psicología actualmente ya lo ha manifestado como algo completamente natural y algo completamente válido, incluso lo manejan como un acto que tú puedes realizar para conocerte, para incluso posteriormente tener una mejor vida sexual, una vida sexual más plena o más satisfactoria, el poder autoexplorarte y conocerte. Sin embargo, existe como ese limbo que no permite como tal avanzar. Entonces, sí es complejo, sí hay otras situaciones que se pueden presentar, pero sí me gustaría, bueno, que nos pudieran platicar ustedes acerca de esas situaciones que no son tan positivas del acto de la masturbación. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces como sociedad cree que todo se está permitiendo actualmente, ¿no? Y es como que ya está todo siendo muy, muy permisivo. Pero me vino a la cabeza esta parte. Muchas veces la masturbación no viene, ahora sí que vamos a ponerlo de esta forma, sola, ¿vale? La masturbación, desde un punto ya hablándolo meramente como algo que podemos no ver algo tan bien, es que la masturbación, el 90% de las veces, más bien 99% de las veces, viene ¿por qué? Porque hubo una estimulación previa. La estimulación previa, la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, puede ser por un tema que hablamos en programas anteriores, que es la pornografía. Viene muy ligado, realmente esta parte de la masturbación viene muy ligada a la pornografía. Entonces,
dentro de los aspectos que nosotros podemos llegar a tocar en lo que es la masturbación, llegamos a un punto crítico, a un punto en el que sí hay un limbo, como tú lo mencionaste, Carlita, de que es bueno, no es bueno, qué es lo que pasa cuando llego a ese acto de masturbación, y previamente es por qué se llega a la masturbación. ¿Cómo es que incluso, vamos a hablar de esta forma, un adolescente conoce la masturbación? Porque empieza desde esa edad, ¿no? De los 11, 12 años más o menos, que un adolescente conoce la masturbación. ¿Desde dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Cómo conoció que se podía tocar y estimular a sí mismo? Entonces, viene muy ligada esta parte y es algo muy fuerte, porque muchas veces dices, pues es que aprendió a masturbarse, aprendió a hacerlo, pero para que aprendiera todo ello es porque hubo una estimulación previa. Y es ahí cuando vienen muchas cuestiones de que vamos como poniéndolo como de está mal o está bien o cosas por el estilo, por esto y por esto y por esto. Pero al menos desde lo que yo veo es la masturbación y la pornografía son tan ligados que muchas veces llega a haber problemas, como tú lo mencionaste, Carlita, que pueden llegar a ser problemas sexuales ya cuando tienes una pareja de matrimonio, obviamente, que puede llegar a haber un problema. De hecho, Salvador, en uno de los programas que teníamos, nos lo comentaba, que incluso batalló él en esa parte, nos comentó como testimonio, que batalló en esa parte ya cuando llegó a un matrimonio, ¿no? Se batalla con la pornografía, sí, pero también se batalla con la masturbación. Entonces, al autosatisfacerte, vamos a ponerlo de esta forma, te vas a acostumbrar a que solamente tú te puedes autosatisfacer, pero que tu pareja no puede hacerlo. O tal vez no te sientes como pleno porque dices, es que no sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya aprendiste a hacerlo tú solito. Y entonces cuando ya no tienes como algo pleno con tu esposo, con tu esposa, ya no lo hay. Entonces son problemas que van más allá de solamente de decir, es que la masturbación ayuda para eso. Realmente el problema aquí mayor es que llega a ser un problema que ya no es solamente tuyo, sino ya es un problema de esposos, ¿no? Que llega a ser un problema de esposos. ¿Tú cómo ves, Mario? Fíjate, Roque, mencionas algo muy importante, que todas las cosas, por ejemplo, que consumimos, y lo hablábamos en videos anteriores, que realmente estamos siendo bombardeados por muchas cosas, y en este tiempo lo que más está siendo bombardeada es nuestra mente, y más en contenido sexual, porque anteriormente no se veía eso. Entonces, estamos siendo bombardeados en todas las cosas, y espero no estar mal, a lo mejor tú me corriges, amor. Se ha comprobado que si tú a una persona constantemente en la música, si le estás poniendo música constantemente agresiva, le genera, en este caso, a su subconsciente y a su mente ser agresivo. Si tú le inyectas, en este caso, a tu cuerpo algo también constantemente, tu cuerpo va a reaccionar. Pasa lo mismo con las cosas que vemos y con las cosas que oímos. Si nosotros estamos viendo que en la televisión pasa mucho contenido explícito, y es muy explícito, sexual, incluso en las redes sociales, las publicaciones incluso que se hacen también, las imágenes que subimos incluso, sí, y digo subliminales ya, porque ya no es algo que digas, ya yo cubro lo que soy como persona, mi cuerpo, ahora ya hay una libertad completamente. Entonces estás provocando el deseo, estás llegando a la lujuria, estás despertando cosas que lógicamente te van a llevar a esto, a llegar a un punto de caer en masturbación. Y ya no es el hecho de que digas, no, es que no quiero, pero realmente estás siendo bombardeado por todos lados. O sea, y estamos tan expuestos, y digo estamos, porque todos nosotros somos seres sexuados. Lo hemos comentado, que el Señor Dios nos hizo con una sexualidad. Nos hizo, ¿para qué? Para que nos podamos reproducir. Nos hizo con ese deseo también, ¿para qué? Para tener un objetivo principal, que es el tener una descendencia, formar una familia. No para apartarnos del propósito que en este caso Dios estipuló desde un principio, que lo vemos desde un principio. Todos se fueron hacia la tendencia de probar y de hacer otras cosas. Y lógicamente que eso nos lleva al punto de que la masturbación se ha vuelto un problema muchísimo más accesible, ya no nada más para el hombre, sino también para la mujer.
Y viene siendo un problema que va a afectar desde que somos pequeños hasta que llegamos a un matrimonio. Y muy difícil tratarlo cuando ya llegas a un punto de matrimonio. Lo tratábamos igual con Enrique la semana pasada en uno de los videos. Los problemas que conlleva de tener relaciones prematrimoniales. La inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, y todo va ligado con la masturbación también. Y sí, realmente Rob tiene mucha razón, porque todas las cosas que estamos comiendo y consumiendo nos están desviando de lo que realmente es, incluyendo en nuestras épocas pasadas, donde a lo mejor era una división de no hacerlo y una restricción. En nuestro tiempo ahora ya es una libertad. Lo que antes era prohibido, ahora es permitido. Y lo que antes no era permitido, ahora es muchísimo más permitido. Entonces ya no podemos decir, pues ya no lo vamos a hacer porque esto está mal delante de la sociedad. No, ahora ya lo hacemos con una libertad descomunal. Claro, y justificada también, ¿no? O sea, realmente el humanismo y esta corriente que estamos viendo socialmente, que es como que el boom actual, es tú ser feliz, el método, el que tú quieras. Sin embargo, sí hay consecuencias complejas que se presentan ante esta situación. Incluso Sigmund Freud, él estaba en cierta manera en contra de realizar el acto de la masturbación, como tal, como dato general. Él había observado que existían cambios de carácter, es decir, que existía como una especie de cortocircuito entre la situación de la autosatisfacción y el ya nada más encerrarte en tu autosatisfacción y en tu burbuja. Eso conllevaba también a tener una conducta antisocial y también a empezar a fantasear. Es decir, que entre más tú tenías este acto de masturbación, te volvías como que uno contigo mismo y con el objeto que tú usabas para esa satisfacción. Eso, sumado a encerrarte en tu círculo, te volvió una persona completamente antisocial. Y realmente recordemos también que nosotros, Dios en su perfecta creación nos hizo como seres sociales. O sea, no podemos como tal aislarnos de la sociedad y encerrarnos en nuestra propia burbuja, porque puede generar conflictos también. Muchas personas que han sido sociópatas han empezado por la masturbación y por la pornografía. O sea, realmente no es una conducta que es inocua y que no va a generar ningún cambio conductual en ti, y que a lo mejor dices, bueno, yo lo controlo, realmente hoy quiero sentir la autosatisfacción, hoy lo hago, pero pueden pasar meses y yo no lo voy a volver a hacer. Realmente no funciona de esa manera. Nuestro cerebro está condicionado a estímulo y reacción. Realmente no es una situación que tú vas a poder controlar solo por voluntad. Realmente existe ya un problema desde el punto desde que lo realizas, porque tú vas a querer satisfacer más y más y más. Y después ya no vas a tener esa satisfacción completa y vas a buscar otras alternativas. Que esto más bien recae como tal en ya lo que son las desviaciones sexuales. Ya otro tipo de trastornos que ya son completamente enfermedades psiquiátricas. Entonces realmente no es algo tan fácil y algo que podamos decir, no pasa nada, tú hazlo. ¿Tú cómo ves, Javi, este contexto que vamos platicando en cuanto a lo social y lo histórico? Mira, Carlita, en lo que ustedes estaban hablando todo esto, yo me di la tarea de buscar qué es la masturbación o cómo la aceptan actualmente, y dice que es una fuente de placer sana y beneficiosa. Sin embargo, 8 de cada 10 personas desarrollan una adicción a la masturbación. Entonces no es sana, ni beneficia en nada a las personas que lo practican. Dice que esto se le llama masturbación compulsiva y que esto, en lugar de darles placer, que es lo que según debe o por lo que buscan la masturbación, les genera una necesidad nada más de masturbarse. Y sobre todo que la persona se vuelve dependiente a la masturbación y se aleja de tener relaciones con su pareja, esposo o novia, como lo quieras llamar. Y sobre todo que, como tú dijiste, Carlita, va a provocar un trastorno psicológico a la larga. Dice también que uno de los trastornos que más logra provocar la masturbación, como una adicción, es que las personas cuando están trabajando tienen que interrumpir su trabajo
para ir al baño a masturbarse porque empiezan a imaginarse cosas que les provocan una erección o que les provocan esta necesidad de masturbarse, llámese hombre o mujer. Y pues esto está pues demasiado fuerte, porque imagínate estar en el trabajo y de repente tener esta necesidad, no creo que sea sano como lo dice al principio. Y bueno, a esto ya se le conoce como hipersexualidad, y ya necesita un tratamiento psicológico también, dice aquí. Dice que este tipo de personas también llegan a tener lesiones en el pene o en la vulva, dependiendo sea hombre o mujer, porque es lo que, como existe mucho roce, pues se llegan a lesionar estas zonas del cuerpo. Y bueno, parte de lo que pasa a nivel psicológico es que la persona se siente nervioso, está muy irritable, tiene dolores de cabeza, tiene falta o exceso de apetito, tiene insomnio, puede tener temblores, puede estar con síndrome de abstinencia si no se masturba por un largo tiempo, y sobre todo con una conducta compulsiva de querer masturbarse constantemente. Esta persona está con la necesidad de masturbarse, y realmente creo que pues, entonces no es correcta la definición que nos dan al principio, ¿no? Tú dijiste, Carlita, que en anteriores eras, o en un tiempo anterior, se castigaba la masturbación, no era bien vista. Sin embargo, como ya todos han mencionado aquí, pues actualmente sí, haz lo que quieras ya. Haz lo que quieras, tú destrúyete solito prácticamente. Pero el problema es ese, que te estás destruyendo y estás afectando tu cuerpo. Y saben que también una de las cosas que dice aquí, que menciona y que me llamó mucho la atención, como decía Rob, la masturbación viene ligada a la lujuria y a la pornografía. Y dice que normalmente se da cuando las personas están solas, cuando las personas no tienen acceso a nadie más, cuando están en su privacidad, es cuando entonces ahí se llega a la masturbación en los primeros casos, y después ya se hace una necesidad, una adicción, y entonces estas personas pues ya necesitan masturbarse en cualquier lugar. Y bueno, menciona que hay casos de gente que se masturba aparte del trabajo en parques o en lugares ya públicos, por esa necesidad de públicos masturbándose, lo cual es demasiado grave para la sociedad. Y bueno, amigos, aquí quiero meter un versículo para que veamos lo que nos dice la Biblia contrario a esto de la masturbación y de la privacidad, que dice en Génesis 2:18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Sabemos que habla de la mujer y del matrimonio y de que deben estar juntos, pero también pues aquí prácticamente nos está diciendo que si estábamos solos, hombre o mujer, no era bueno ni sano para nuestra sexualidad. Entonces, así, y podemos ver que aunque la sociedad actualmente nos diga que podemos hacer lo que nosotros querramos, la Biblia nos manda a estar más conscientes y entender que no podemos estar jugando con nuestra sexualidad, porque como tú dijiste, Carlita, después puede haber problemas de que se confunde el género, que ya no sabes si realmente tienes atracción por el sexo opuesto, o si tienes atracción por, no sé, por otras cosas, si te excita tener relaciones sexuales a lo mejor con otra especie humana, o con algunos otros artefactos. Entonces, todas estas son las consecuencias de la masturbación que realmente la sociedad, pues, no dice, pero te vende la masturbación como algo sano, es lo que te va a beneficiar. Cuando, al menos lo mismo que dice este artículo es que no es cierto, no te beneficia nada y solo trae una adicción. Entonces, pues creo que el problema aquí es que no estamos, ¿cómo se puede decir? No estamos enseñando a los jóvenes y a los niños, y no se nos enseña a nosotros tampoco, que la masturbación no es sana, que la masturbación no es algo que no debemos hacer. El problema aquí es que realmente muchas veces este tema no se habla en la iglesia, los papás no los quieren hablar porque pues, se acomplejan, no quieren decirle al pene por su nombre pene y empiezan a inventar nombres o a poner otros nombres cuando realmente lo que deben de decir es el pene es esta es su función, la vagina es tal, y deben de explicarte el por qué no masturbarse. Sin embargo, creo yo que uno de los problemas también es que los padres no se toman el tiempo o no sé, no quieren hablar de ese tema tal vez por miedo, pero creo que es necesario que se empiece a hablar más de este tema
tanto en las iglesias como en casa, porque si no, va a haber muchos jóvenes cristianos que se estén masturbando y sin saber qué es pecado, porque pueden decir, la Biblia no dice que sea pecado, pero ahí va a estar el problema, que a lo mejor la Biblia no lo dice, pero sabemos que nuestro cuerpo es el templo de Cristo, y si lo lesiono de esta manera, y si adultero de esta manera mi mente, entonces estoy pecando en contra de Cristo. Entonces, realmente este tema es más importante de lo que muchas iglesias le dan pues la importancia, vaya. No se habla tal cual de este tema por temor, porque muchas veces si hablamos de este tema en la iglesia, la gente se va a espantar, pero pues si no lo hablamos en la iglesia, ¿quién lo va a hablar? Si no se lo dicen a los jóvenes, ¿quién se lo va a decir? ¿A los niños? Entonces, no sé, amigos, qué opinen de esto, pero yo creo que es importante que se empiece a hablar más de este tema. Pues bien, como lo mencionas, Javi, es importante hablar de este tema como tiene que ser, como lo hacemos en este momento, que es como hablarlo directo a la yugular, ¿no? Como tiene que ser. Porque si le damos vueltas y decimos, es que puede ser, es que no lo sabemos, o sea, a fin de cuentas caeríamos en lo mismo. Pero aquí la cuestión es que la masturbación, como bien lo mencionaron, puede llegar a tener problemas serios, incluso problemas psiquiátricos. Puedes caer, por ejemplo, en ansiedad, en depresión o incluso en abuso de sustancias por empezar con la masturbación. Entonces, este tipo de cuestiones, la verdad es que a veces no dimensionamos qué tan grande puede llegar a ser una problemática. Que empiezas tal vez por masturbarte una vez al día, luego tal vez una vez a la semana o viceversa, ¿no? O luego 2 veces al día y empiezas con ese problema y empiezas con esa situación y es cuando ya se va haciendo más grande. Es como una bola de nieve. Empieza algo pequeño, pero se va haciendo más y más y más grande el problema. Hasta que ya no sabes ni cómo pararlo, ni sabes si pedir ayuda, o no sabes más bien ni siquiera cómo pedir ayuda, ni siquiera sabes si estás en un error, porque tú crees que todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque hasta tus compañeros tal vez te lo mencionan. Entonces, ese tipo de cuestiones muchas veces llegan a pasar que nosotros como jóvenes nos da pena preguntar. De llegar con mamá o con papá y decirle, oye, mamá, papá, mis compañeros hablaron de la masturbación, tocaron un tema que yo no conozco, no sé qué es la masturbación. Como papás, tal vez les dé pena hablar de ello con el hijo, porque pues ya llega una edad en la que como hijos necesitamos hablar de esos temas con nuestros papás, pero no se presta el tiempo o el momento o cosas por el estilo. Pero es importante que como papás hablen con nosotros como hijos, que nos expliquen las cosas como son y que nos digan la masturbación no es buena porque puede llegarte a causar ciertos tipos de problemas. Como lo mencionas hace ratito Javi, la masturbación puede causar irritabilidad, nerviosismo, temblores y un sinfín de cosas que dices, no, pues a mí ¿qué me va a afectar? El problema es que eso llega a hacerse una adicción. Y la masturbación puede ser una adicción tan fuerte como la droga, como la marihuana o como la cocaína. Así de fuerte puede llegar a ser la masturbación. No llegamos a dimensionar el problema muchas veces. Creemos que es algo normal, creemos que es algo natural, creemos que porque nuestros compañeros lo hacen, nosotros tenemos que hacerlo. Pues no, como me lo dijo mi mamá cuando yo era pequeño, si tus amigos se van y se avientan de un barranco, ¿vas a ir tú también? Bueno, pues yo creo que no. Hay que tener como sentido común. Entonces es la misma parte en esta forma. Si tus compañeros ven pornografía, si tus compañeros se masturban, ¿tú vas a hacerlo de la misma forma? Claro que no, es sentido común. ¿Por qué? Porque no conviene. Esto es algo muy, muy, muy fundamental. Como lo mencionó Javi hace un momento, cuida tu cuerpo. Y si te estás masturbando, si estás teniendo este tipo de situaciones, a la larga vas a tener un problema muy, muy grande que no vas a saber cómo pararlo, no vas a saber cómo decir ya basta y vas a tener un problema mayor, si es que tal vez ya lo tienes en este momento, pero no tienes un problema mayor. La masturbación no es un tema sencillo de hablar, no es un tema fácil. E incluso nosotros como jóvenes luego decimos, ¿y cómo lo abordamos? ¿Desde qué punto abordamos la masturbación para cómo nosotros podemos hablarlo? ¿No? ¿Cómo explicarle a las nuevas generaciones que, pues,
la masturbación, la pornografía, las relaciones previas al matrimonio, no son buenas. ¿Cómo le explicas a una generación en la que ha sido bombardeada por series, por películas, en donde las series te dicen, sí, pues tú ten relaciones sexuales previas al matrimonio sin problema alguno, solamente cuídate de las enfermedades de transmisión sexual? Ya, ¿no? Pero ¿dónde queda la parte en donde cuidas tu corazón? ¿Dónde queda la parte en donde no es solamente el acto sexual, sino que ya te haces uno con la persona con la que estás teniendo relaciones sexuales? ¿Dónde queda esa parte? En la que, créeme, eso no te lo dicen en la serie, de que te vas repartiendo y vas dejando parte de ti en esas personas, y viceversa. Esas personas van dejando parte de sí mismas en ti. Ese tipo de situaciones, obviamente no te lo van a decir las series ni las películas. ¿Por qué? Porque a ellos ni les importa ni les interesa. Pero aquí la situación es esta. La masturbación sí llega a ser un problema mayor porque se puede llegar a convertir en una adicción. Y no es como que sea como que vayas vamos a ponerlo de esta forma, a rehabilitación, como por ejemplo las drogas, ¿no? Y que te vas y te limpias y ya estás libre de drogas y dices, ya estoy libre de drogas durante 1 año, 2 años, 3 años. El problema viene siendo mayor porque ya no es solamente un problema físico, sino también ya es un problema psicológico. Y salir de la masturbación es algo muy complicado. Es algo muy, muy difícil de dejar a un lado, así como la pornografía. No es como que digas de la noche a la mañana, ya voy a dejar de masturbarme. No es como que digas de la noche a la mañana, ya voy a dejar de ver pornografía. Es todo un proceso que muchas veces las recaídas son todavía peor, pero tiene que haber una restauración más a fondo. ¿Tú qué opinas, Mario? Pues fíjense, amigos, que hablando socialmente, pues sí, todo está permitido, ¿no? Incluso los médicos dicen que es mucho mejor que te conozcas, que te explores, que hagas lo que tengas que hacer, que no tienes ninguna repercusión. Y literal, sí, probablemente físicamente no puedas tener repercusiones, pero hay consecuencias a nivel espiritual. Y eso es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque va a dañar completamente, tus emociones. ¿Por qué? Porque te va a traer un sentimiento de culpa. Y te va a tener, en este caso, o vas a sentir la tendencia de que te vas a tener que aislar, o vas a sentir un distanciamiento. Social, exactamente. También te deja, lógicamente, heridas. Y esas heridas son muy profundas. ¿Por qué te deja heridas? Porque si tú, en este caso, comienzas a practicar constantemente esto, te vas dañando internamente. Imagínate la persona que se corta constantemente, corta. Su tejido, cuando más vaya cortando, yo creo que va a llegar al punto en el que ni siquiera va a poder sanar por sí mismo. Pasa lo mismo. Si tú comienzas a hacer esa práctica constantemente, vas a crear una herida de culpabilidad, y esa herida de culpa se va a enraizar en tu corazón, ¿vale? Además de eso, también produce una adicción, lo que decían la mayoría de mis compañeros aquí en el panel, que te crea una adicción y va a ser muy difícil que lo puedas superar. Y eso añádele que vas a tener una insoportable carga de culpa todo el tiempo. O sea, no te vas a sentir ni siquiera aliviado, o como decíamos en los videos anteriores, ya lo hice y lo máximo, me siento bien, así como si nada hubiera pasado, no, subo y bajo. No, realmente no te pasa eso, porque al haber concluido el acto, lógicamente viene en ti una culpa, o viene una incomodidad, por así decirlo, y no te vas a sentir bien. Entonces, eso se añade a tu corazón y se añade más a lo que estás sintiendo. También te daña espiritualmente porque tienes una separación con tu relación con Dios. Lógicamente que Dios estipuló un principio básico y bíblico de dónde tenemos que utilizar nuestra sexualidad y en qué tiempo aplicarlo. Porque si lo aplicamos fuera de tiempo, como ya lo hemos hablado en otros videos, y no queremos ser repetitivos, nos vamos a ir adelantando a cosas y sucesos que no nos toca vivir en ese momento. Entonces, eso nos trae consecuencias, y eso nos va a traer consecuencias que nos van a marcar para toda la vida. E incluso se me viene a la cabeza una historia, y hablando más en este caso en el contexto espiritual, más en el ámbito matrimonial, porque hay una historia que se encuentra en Génesis 38, 1 al 11, si quieres lo puedes buscar, y habla acerca de un hombre que se llama Onán. Onán
tenía un hermano y su hermano estaba casado. Se casa, en este caso, Onán, y muere. Y se queda, lógicamente, Onán solo, viviendo en casa. En el Antiguo Testamento dice que vivían todos en familia, pero la ley marcaba que el hermano tenía que desposar o tenía que tomar a la viuda, conforme a la ley de ese tiempo. No estoy diciendo que lo hagamos en este tiempo, porque no aplica. Eso era en aquel tiempo y en esa cultura, que así se regían ellos. ¿Y qué pasaba? Dicen que cuando Onán, ahí lo dice la Biblia, si lo quieres leer, dice que Onán, cada vez que se acercaba o que tenía intimidad, en este caso con la viuda, a la hora de que él llegaba a eyacular, agarraba, salía de ella y tiraba todo su esperma, lo tiraba en el piso. Y sabes que eso, si te puedes analizar, tú puedes decir, pues es que pues nada más lo hizo, pero no, o sea, no terminó el acto dentro de ella. A lo mejor no quería embarazarla. No, realmente estaba faltando a un principio. Estaba desobedeciendo al Señor. Pero yo también lo tomo por la otra parte. Onán estaba satisfaciendo solamente su deseo. Porque nada más estaba provocando un placer para él. Y a la hora de llegar, como coloquialmente lo hablamos en esta temporada, en nuestro tiempo, es tener un método del ritmo en que agarras y exactamente estás planificando para que no pase nada, ¿no? Realmente no, porque estás desobedeciendo un principio muy básico y muy bíblico. Onán desobedeció ese principio e incluso dice que Dios lo castigó y murió también Onán. Porque Dios había puesto un principio básico desde el primer momento, que te allegas a tu esposa o que te allegas a la mujer que el Señor te ha puesto. El tiempo en este caso para tener relaciones o para tener una intimidad con una persona es cuando te casas. Probablemente ya hayas experimentado algunas otras cuestiones que no te juzgamos, pero que delante de Dios hemos hecho lo malo. Pero hemos pedido el perdón al Señor y el Señor nos ha dado otra oportunidad. Entonces, no es el hecho de que tomemos las cosas con liviandez, porque entre más tú te vas metiendo en ese ambiente, te dañas a ti mismo, en tu corazón, en tu mente, y eso te va a crear una adicción que a la larga te va a dañar físicamente, porque no vas a estar ni feliz ni tan contento, tus estados anímicos van a cambiar y tu vida espiritual también va a ser afectada porque no vas a tener una paz. Eso te va a desligar del propósito que tú tienes en este caso, por el cual fuiste creado. Segundo, lo que tenemos que hacer en este caso es tomar conciencia de que tenemos un problema. Si nosotros estamos metidos en algunos de esos temas de masturbación o estamos sufriendo en ese ambiente, lo primordial es aceptar que estamos mal. Porque si no reconocemos en este caso que estamos mal, pues ¿cómo pretendes que alguien te ayude? Es como el alcohólico. O sea, tú le preguntas, pues, ¿eres un alcohólico? No, o sea, yo no soy alcohólico. Y te van a decir que no son alcohólicos. Pero sabes que es un alcohólico, porque constantemente está ingiriendo alcohol. Pasa lo mismo con la masturbación. Entre más practicas la masturbación, más eres adicto a la masturbación. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que estamos mal. 2, tenemos que buscar ayuda. Acércate con la mejor persona que tengas, con la persona a lo mejor que sientas que te puede ayudar, no con el amigo, ni con el que sabes que también está padeciendo tu mismo problema, o que sabes que tiene a lo mejor otros problemas más cañones. No lo hagas, busca realmente ayuda. Tal vez no hay ayuda tan profesional en este tiempo porque nadie te puede decir, pues ya hoy, para mañana ya estás libre y estás completamente sano. No la hay. Todo es un proceso y todo empieza en ti mismo y en nosotros mismos. Primero la aceptación, buscar ayuda y en tercera, tienes que tratar de evitar todas esas cuestiones que te están llevando a hacer esas acciones. Puede ser la televisión, la música, las redes sociales, las compañías, los celulares, Javi, exactamente, los celulares. Estamos siendo bombardeados en todo momento. O sea, si tú entras a lo mejor a alguna página y Ron no me va a dejar engañar que de repente estás comprando cosas a lo mejor en Mercado Libre o buscando cosas a lo mejor de algún tutorial o X cosa y te aparecen
flyers ahí de contenido sexual. Y pues lógicamente dijimos que digas, ¡ay! O sea, no, o sea, ya está ahí, lo estás viendo. ¿Qué hay que hacer? Que tu mente no lo enraice, que tu mente solamente lo vea pasar y lo tiras. Así de fácil. Hay que evitar ponernos en situaciones que nos puedan comprometer. Evita todo eso. Ahora, si tú me dices, ¿sabes qué? Pues es que la verdad es que soy una persona que no puedo controlarlo, pues busca actividades alternas. Rob, por ejemplo, decía que no estemos completamente solos, que evitemos estar en situaciones de soledad, porque cuando estás solo, créeme que el estar solo viene esa maquinita que ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces, evita estar solo. Busca actividades, haz algún deporte, X cosa, pero evita. Y otra, el más importante, y con eso quiero terminar mi punto, que realmente, si tú estás padeciendo en esto, pues también metas cosas que te van a llenar. ¿Y sabes qué te va a llenar? La palabra de Dios. Trata, y te digo trata, porque sí es difícil, trata de meter el mayor contenido de la Biblia en tu cabeza y en tu corazón, porque eso te va a ayudar a que vayas dejando completamente todas esas cosas. No es una varita mágica, e incluso tú tienes que tomar la decisión de no hacerlo. ¿Cuesta? Sí cuesta, pero tienes que tomar la decisión. Es como el que es borracho. Tienes que meterlo a un lugar para que deje de tomar. Por ejemplo, vamos a hacerle promoción a los de Alcance Victoria, que hacen su chamba, pero les meten la palabra del Señor. Y están trabajando con ellos, trabajando con ellos. De día, tarde y noche les meten la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra vaya entrando en su vida. Y todo lo que ellos consumían de alcohol, pues ya lo dejen. Pasa lo mismo. Necesitas meter a tu corazón, a tu mente, cosas que sean de beneficio para ti. Y pues que la masturbación lógicamente no sea algo continuo en tu vida. Si tú lo estás padeciendo, evítalo. Si a lo mejor dices, es que soy un adicto, ¿ya lo reconociste? Busca ayuda. Busca ayuda y apártate. Deja de estar haciéndolo, porque te va a traer una consecuencia, ¿no? Claro, la verdad es que, como bien dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Y muchas veces, como jóvenes, como adolescentes, como seres humanos en general, somos destruidos porque no conocemos qué es lo que estamos haciendo. Así que si en este contexto, en este video, algo de lo que hemos platicado te ha generado como que duda, como que una situación de inconformidad, es importante conocer. Y creo que ahorita ya hemos ampliado mucho el conocimiento acerca de la masturbación, que lejos de ser una autosatisfacción buena, ser un método de placer bueno, es más dañino de lo que imaginamos. Realmente es algo que puede traer muchos desórdenes sociales, psicológicos, familiares, espirituales, que nos van alejando también de Dios. Realmente es una forma de inmoralidad. Si tú lo estás practicando y estás pensando que de esa manera tú sigues siendo virgen, que tu cuerpo no ha sido usado por otra persona o no lo has compartido con alguien más, pero estás en masturbación, realmente estás siendo parte de la inmoralidad sexual. Estás dejando entrar esa lujuria en tu cuerpo y estás generando que tú ya no tengas esa conexión con Dios y ahora sí tengas esa conexión contigo mismo, pero es una conexión falsa. Realmente, si tú estuvieras conectado contigo mismo, no te harías un daño en contra tuya. Realmente el masturbarte, lejos de hacerte feliz, lejos de conocerte, te va generando caer en un limbo que es difícil de salir. Y como hemos mencionado, la masturbación no va sola, realmente va añadida y asociada a fornicación, a pornografía, a desórdenes sexuales más profundos y que pueden generar conflictos. Incluso se ha descrito y está penado también que se haga un acto de masturbación público. Realmente, si ustedes consideran que es algo bueno,
veríamos a mucha gente masturbándose en la calle, ¿no? En un parque, si tú sales a comprar algo y en una esquina. Eso no es socialmente aceptable ni por las leyes tampoco. Incluso eso también va generando más desórdenes en tu cabeza que pueden generar ataques hacia otra persona, incluso la autoestimulación frente a personas, a niños. Eso ya no es algo correcto delante de la sociedad y por supuesto delante de Dios tampoco. Realmente es importante, como bien lo dijo Mario, como lo dijo mi esposo, reconocer el problema y buscar ayuda. Realmente si tú no tienes el conocimiento, si tú no te llenas de la palabra de Dios, de información correcta, pues va a ser complicado y muy difícil que puedas salir de este hoyo. Y Javi, ¿qué nos puedes platicar acerca del contexto bíblico? ¿Qué más podemos encontrar acerca de la masturbación? ¿Y qué es lo que nos dice Dios a través de su palabra? Si nosotros estamos en esta situación, ¿cómo salir? Y si lo estamos haciendo, pues, ¿por qué es incorrecto delante de Dios? Sí, Carlita, solo quiero complementar lo que ya todos dijeron y citando a Itiel Arroyo, que es uno de los predicadores que más habla de estos temas, es a la masturbación junto con la pornografía se cae solo, pero se levanta siempre con alguien más. Se sale de ese hoyo siempre de la ayuda de alguien más. Y no necesariamente tiene que ser alguien físico, sino que siempre ese alguien más es Dios y pone algunas veces a un pastor, a un líder, pero muchas de las ocasiones, como dijo Mario, se necesita primero aceptar y reconocer tu error, tu adicción, tu pecado, y después de eso, entonces sí ya empieza el proceso, un proceso largo, difícil, tedioso, como dijo Rob, con recaídas muy dolorosas, pero que al final del día Dios es el que acompaña en este proceso, Dios es el que guía este proceso, Dios es el que te guarda durante este proceso y sobre todo el que nunca te dejará solo, a pesar de que tengas recaídas. Dios te dice, ok, bueno, ya te volviste a caer, ven te lavo, ven te vuelvo a sanar, ven te vuelvo a limpiar y vamos de nuevo. Y así las veces que sean necesarias. Aquí la cuestión importante primero es que no dejemos engañarnos, porque decir, como ustedes ya dijeron, ¿no? La masturbación es sana o algo así, no engañarse en eso, reconocer que es un pecado, reconocer que es algo incorrecto y en base a eso ir avanzando poco a poco. Y bueno, pues ya nada más, creo que todo lo mencionó bien Mario en cuanto a los puntos bíblicos de la masturbación. Solo quisiera agregar un versículo que está en Romanos 14:23 que dice así: todo lo que no proviene de fe es pecado. Y entonces, si este acto tú lo realizas y analizas este versículo, te darás cuenta que no haces un acto en fe y que entonces estás pecando en contra de Dios. Y sobre todo que en estas partes muchas veces pues el joven le cuesta aceptar, ¿no? Ya Mario mencionó que hay la restauración, que los procesos para salir de este problema, pero a veces algo que me gustó que dijo Rob es acércate a alguien, ¿no? Acércate a un pastor, pero yo te lo digo, cuando yo fumaba, ¿con quién me acercaba? Me daba miedo hablar de ese tema, la verdad. Y entonces dices, ¿a quién le digo? Lo mismo imagínate con la masturbación. Entonces aquí la cuestión es, si no sabes con quién acercarte, pues bien sencillo, agarra una Biblia y empieza por ahí. Y Dios poco a poco te va a ir revelando con quién tienes que hablar este tema, con quién te va a ayudar en este proceso, quién es el indicado, porque no cualquiera es el indicado, no todos vamos a saber cómo reaccionar. Entonces, amigo que nos estás escuchando, si tú estás en este proceso, yo creo que lo ideal, lo que dice casi en todos lados de la Biblia es, primero pon a Dios de por medio. Pon a Dios ahí, que Él empiece a pelear esta batalla por ti, que Él empiece a intermediar, no sé, que Dios empiece a hacer su obra. Y después va a llegar un líder, va a llegar un Mario, va a llegar una Carlita, va a llegar un Rob, que te va a decir, mira, ahora vamos por acá. Un Javi. Ahora vamos de este lado. Te va a agarrar de la mano y te va a decir, vente, por aquí es. Pero de momento necesitamos entregar todo a Dios, si no, de nada va a servir. ¿Qué te puedo decir, Carlita? La Biblia, en lo que estuve leyendo, no menciona de forma explícita que la masturbación sea un pecado, pero sí pone el ejemplo de Génesis 38 que ya mencionó Mario.
Y realmente también, aparte de que se consideraba que Onan, ¿se llama? Ajá, Onan, no estaba solo beneficiándose de forma sexual, también se le consideraba que estaba incumpliendo una orden que era tener o proveer un heredero de su hermano, a la viuda. Entonces, también considerar esto, ¿no? Que la masturbación, pues ahí también estamos pues atentando en contra de lo que Dios quiere para nuestra descendencia. Entonces, pues considerar esto, tomar en cuenta que no es un tema sencillo y como ya todos lo dijimos, no se va a salir fácil, pero pues sí se puede salir, siempre se va a poder salir, solo la cuestión es tomar la decisión correcta, nada más. Así es, pues chicos que nos están viendo, papás que nos están viendo, a veces es complicado hablar de este tema con los hijos. Joven que nos estás viendo, a veces es difícil tratar este tema con nuestros papás, incluso con los pastores, con los líderes, no sabemos cómo abordarlo, pero como lo dijo Mario, como lo dijo Carlita, como lo dijo Javi, yo te lo digo en este momento, acércate con alguien, no tengas ese miedo, rompe esa barrera. Créeme que como pastores, como líderes, no están para juzgar a nadie. Créeme, no te van a juzgar. Y no te van a decir, oh, pecador, ya caíste en pecado y te vas a ir al infierno. No. O sea, ellos te van a ayudar. Créeme que lo que los pastores quieren, lo que los líderes quieren, es que tú procedas a un arrepentimiento genuino de lo que estás haciendo. Y créeme, ese problema puede llegar a pasar en tu vida. Somos personas que llegamos a cometer errores. No te voy a decir que somos súper perfectos porque no lo somos. Realmente no, o sea, fallamos y la regamos y ok, pero no es solamente decir, soy humano y fallé, no. Sino es, soy humano, fallé, pero quiero salir del hoyo. Quiero salir de esa parte que me está costando y como lo vimos en temas anteriores, la masturbación, la pornografía, las relaciones sexuales previas al matrimonio, que es la fornicación, no son algo correcto delante de los ojos de Dios. Y nosotros lo que únicamente que queremos es que si tú estás en ese problema, salgas de él. ¿Para qué? Para que puedas tener una muy buena vida y una vida plena. Porque todo tiene un tiempo. Hay tiempo para todo. Y joven, va a llegar el tiempo en el que vas a poder tener una relación sexual plena, física, con tu esposa, con tu esposo, ¿ok? Va a llegar el punto, va a llegar el día, va a llegar el momento. No comas ansias, no te quieras comer la torta antes del recreo, ¿ok? Porque cuando ya llegue el recreo ya no vas a tener torta. Así que amigo, amiga que nos estás viendo, por favor, si tienes un problema y tienes tal vez la pena, tal vez el miedo, o tal vez no sabes cómo abordarlo, incluso puedes mandarnos un mensaje. Estaremos orando por ti y estaremos al pendiente de tu vida. Porque créeme, nos interesa tu vida, nos importas. Y no están solos, o sea, realmente no es como que digas, me voy a aislar, no sé cómo abordarlo. No estás solo, créeme, hay un grupo de personas que está orando por ti cuando tienes un problema. Repito, si no te atreves como a hablarlo o externarlo o decir, ¿sabes qué? Tengo un problema por pena, no te preocupes, lo vamos a entender, pero queremos que te acerques con alguien. En algún momento, en algún punto, para que lleguemos a ese punto tan importante que es la restauración, que más adelante lo estaremos tocando en algunos temas más. Pero, amigo, amiga que nos estás viendo, acércate con alguien. Pastor, líder, mensaje por aquí, por la página de Generación Elegida, pero sal de esa parte, sal de ese hoyo, porque llega a pasar que no sabes ni cómo y nada más tiras patadas de ahogado, porque no sabes para dónde ir. Entonces, eso sería lo último de mi parte. Javi, ¿quieres cerrar? Claro que sí, amigo. Una cosa más que se me estaba viniendo a la mente ahorita, y es
como tú dijiste, si tienes un problema, amigo que nos estás viendo, amigo que nos estás viendo, de masturbación y te da pena o no quieres hablar de eso, puedes mandarnos un mensaje y si tú quieres, nosotros podemos ser los mediadores para que te acerques con tu líder, para que te acerques con tu pastor, acompañarte en ese proceso y decir, ok, no estás solo, vamos a estar aquí peleando también contigo y vamos a acompañarte en todo el proceso para que pues puedas salir de esto, puedas vencer este problema y puedas ser libre de esta adicción, porque no es algo que va a dejar nada bueno para tu vida y sobre todo es algo que te está alejando de la voluntad de Dios. Entonces nos interesa que regreses al camino del Señor, así que acércate a nosotros, a Generación Elegida, y pues podemos acompañarte en el proceso si tú así lo quieres. Y amigos, pues creo que es todo, estamos finalizando este video, nos vemos en un siguiente live con temas interesantes. Empezaremos a hablar de restauración, así que no se los pierdan. Nos vemos el próximo sábado. Bye.